De aspectos, no solo en el sistema de salud. Está muy difícil la situación en Ecuador y es uno de los países más afectados de Latinoamérica. Y para eso vamos a hablar vía Skype con Nicolás Ayala, periodista argentino radicado en Ecuador. Muy buenas tardes, aquí Willy y Daniel te saludan. ¿Qué tal, compañeros? Un gusto saludarlos. Así es, nosotros estamos en el país ecuatoriano, pero en la provincia de Pichincha, que es la segunda con más casos en la actualidad. Como epicentro tenemos a la provincia del Guayas, en donde se están concentrando la mayoría de los casos justamente de la pandemia del coronavirus. Bien, lo que te quería preguntar, Nicolás, es justamente, nosotros decíamos recién que está colapsado no solo el sistema de salud, sino un montón de cosas colaterales. ¿Podrías darnos detalles de eso, vos que estás justamente trabajando allí o estás, digamos, en el lugar? Bueno, sí, tal como contabas, está colapsado el sistema de salud porque, bueno, generalmente ya no estaba preparado previamente. El sistema de salud no se destaca por su eficacia y sobre todo en casos así masivos como lo puede llegar a ser este. Incluso, bueno, en las últimas horas estuvimos viendo casos de personas fallecidas, de pacientes que iban por otras patologías, por otras enfermedades, tratando de ser atendidos en los hospitales. Estos no podían ser atendidos. Si uno llama a la emergencia pública o a la privada también le va a dar colapsado. Y eso es lo que hizo que se empiece a complicar todo. Por eso hoy, teniendo el número alto de muertes que se está viviendo actualmente, pero no solo por coronavirus, sino también por otras patologías, como te contaba previamente, ¿no? Sí, justamente a eso quería hacer referencia. Nosotros venimos diciendo que cuando colapsa el sistema de salud, colapsa para todo, no solo para el coronavirus. Quería preguntarte cuáles son las causas del colapso generalizado. Recién decías que el sistema de salud, digamos, para vos no era ya un ejemplo antes de la pandemia. Contame qué otras cosas pasan o pasaron para que esté Ecuador en la situación actual. Bueno, la falta de insumos médicos, la falta de profesionales de la salud, la falta de espacio físico para poder atender a los pacientes. Incluso no se descarta que en los próximos días puedan llegar ayuda de países vecinos. Ya, por ejemplo, Cuba se ofreció a mandar una dotación de 100 enfermeros para la parte de Guayaquil. Por eso es que está sin abasto actualmente, no está dando abasto justamente el sistema en esa parte del país y se va trasladando al resto de las regiones del Ecuador. Y con respecto a la situación actual, ¿sigue empeorando o digamos, están tratando de tomar medidas para controlarla de alguna manera? Si bien se están tomando medidas, me cuentan sobre todo que en esta parte de Guayas, en esta región del Ecuador, la gente no la obedece al 100%. El 40% de la población sigue circulando. Es un lugar que uno de los factores más importantes y para destacar de esa región del país es el calor que hace que la mayoría de la población permanezca permanentemente en la calle, y eso es uno también de los lugares alejados en donde no están acatando esa orden. Si bien con los casos que fueron creciendo de a 1000 en los últimos días, ya la gente está empezando a reservarse todo. Sobre todo, bueno, acá donde estábamos en Quito no se ve mucha circulación, y ahí en Guayaquil es como que recién ahora empiezan a tomar conciencia, pero ya con la pandemia bastante desarrollada. Nicolás, y en ese caso las fuerzas de seguridad no intervienen, no hacen que sea obligatoria la cuarentena. Bueno, eso se puso rígido, se puso un poco más estricto desde el viernes con la orden de la alcaldesa Cintia Viteri de Guayaquil y también la bajada de línea del presidente Lenín Moreno. Hasta ese momento no había un régimen estricto de decir, bueno, el que sale a la calle va detenido, como pasó, por ejemplo, en Argentina. Por eso también es que se fue bastante permisivo hasta ese punto, en donde también se decidió que la cuarentena se alargue una semana más, pero bueno, por lo que presumen acá, eso se va a quedar corto y va a tener que ser un tiempo prudencial más de que la gente se quede en su casa para poder controlar esto a tiempo, justamente. Nicolás, quería preguntarte por algo que se vio en muchos portales y en muchos, diarios y noticias en general, que es el tema de los fallecidos en Ecuador. ¿Qué es lo que está pasando? Si podés explicarnos de primera mano, ¿por qué pasa lo que pasa con los fallecidos que, digamos, no tienen el camino habitual por el que pasan? Digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación? Muy bien, bueno, esta semana recién se ordenó que junten a los cuerpos justamente de los fallecidos que se encuentran en los hogares y en la vía pública. Justamente, bueno, los familiares de los fallecidos los iban sacando como a modo de protesta para que el Estado
dé respuestas. Eso comenzó a pasar esta semana con la iniciativa también de las Fuerzas Armadas, llevándolos para tener un velorio digno a cada uno de los que sufre el deceso. Incluso hoy salió un comunicado del presidente Lenín Moreno con una página web para que cada ciudadano que sufrió la pérdida de un ser querido pueda entrar, ver en qué cementerio se ubican, qué nicho, y así tener un velorio digno, un sepelio digno para cada uno de sus difuntos en cada familia, ¿no? Nicolás, ¿y cómo es tu situación actual? ¿Vos hace cuánto que estás viviendo en Ecuador? ¿Estás trabajando desde tu casa? ¿Cómo es lo tuyo? Bueno, justo hoy se cumplen 5 meses, nosotros estamos en una de las cadenas de radio de acá a nivel nacional. Lamentablemente, bueno, nos hemos afectado a esto de hacer una especie de teletrabajo con un horario reducido, situaciones diferentes, ¿no? Pero bueno, tratando de adaptarse también a eso. Acá el número de argentinos en este momento es muy alto porque hay mucha gente que vino de turismo, justo coincidió con un periodo vacacional de algunos integrantes del país argentino que vinieron acá, y justamente la embajada está tomando las cartas en el asunto correspondiente para comenzar entre la semana que viene y la otra la repatriación de los más de 200 argentinos que se encuentran varados en el Ecuador. Nicolás, concretamente, ¿cuáles son las medidas que está tomando el gobierno para tratar de revertir esta situación, aunque ya sea tarde, digamos, para poner como un ejemplo de las cosas que hay que hacer cuando la cosa se complica? Bueno, acá aparte de la cuarentena que está funcionando como última semana en esta ocasión, del 5 al 12 de abril hasta que, bueno, se confirme un nuevo periodo, aparte de eso hay un toque de queda obligatorio que rige de lunes a viernes de 14 a 5 de la mañana del día posterior. Eso no está vigente el fin de semana porque, claro, la circulación es menor, hay gente que los únicos que tienen que trabajar quizás les dan licencia o franco los fines de semana, pero esa es una de las medidas fuertes que se tomó desde el primer momento. Acá las medidas se tomaron desde el primer momento, lo que faltó también es una parte de la población de acatarlas a tiempo y no cuando todo se empezó a desmadrar, porque empezamos con 200 casos, 300 casos, de una semana a otra 1.500 casos y ahora casi 4.000 casos esperando el reporte del día de mañana. Muy bien, la verdad que lamentable la situación, ojalá se pueda revertir. Muchísimas gracias, Nicolás, por esta comunicación. Muy buenas tardes para vos. Muy bien, compañeros, a la orden cuando necesiten y esperemos, como decimos con todos los colegas,